Hola, hola estimados, ¿cómo están? Esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con una nueva clase que va de la mano con la continuidad de las funciones. Bien, nosotros ya previamente habíamos visto los videos de función cuadrática y ahora vamos a pasar a ver lo que son las funciones exponenciales. Bien, para conocer y comprender un poco más lo que son las funciones exponenciales, tenemos que conocer su forma general y la tenemos un f de x igual a c por a elevado a x, donde el a, ¿cierto? Nuestra base, fíjense bien, acá lo que tenemos es una potencia, ¿bien? De ahí viene la palabra exponencial, donde nuestra incógnita ahora va a estar precisamente en el exponente, ¿bien? Ahora, nuestra base, si mirado esto como una potencia, nuestra base, que es la a, tiene dos características para que sea creciente. Vamos a comenzar nosotros estudiando su crecimiento, pero de una forma, de una característica de función creciente. Bien, para esto, dos condiciones. A tiene que ser mayor a 1 y también A tiene que ser distinto de 0. Bien, sabemos que tiene que ser distinto de 0 porque 0 elevado a algo, bueno, 0 elevado a 0, ahí se nos pierde, ¿cierto? Tenemos una determinación. Y también para que sea creciente, A tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a utilizar y vamos a comenzar utilizando valores enteros, bien, para su mayor ejemplificación. Ahora, esta, como es una función, encontramos un comportamiento, una caracterización, que después vamos a llevar al plano cartesiano y vamos a comprender. Bien, por lo tanto, comenzamos primero con cómo vamos a abordar una función creciente, bien, una función exponencial. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo, con la función f de x igual a 2 elevado a x. Bien, entonces, antes de nosotros, para saber qué valores vamos a utilizar, ¿cierto? Cómo vamos a graficar esta función, lo primero que tenemos que hacer es una tabla de valores. Bien, una tabla de valores que a nosotros nos sirve y nos facilita la vida. Bien, esta tabla de valores, sabemos que un plano cartesiano, ¿cierto? Tiene coordenadas. ¿Qué tipo de coordenadas? Coordenada x, ¿cierto? Y coordenada y. Sabemos que el y es el eje vertical y sabemos que el x será y corresponde a nuestro eje horizontal. Bien, ahora, continuando con esta misma lógica, tenemos un eje x y por lo tanto en el eje x es donde nosotros damos valores. Bien, por lo tanto tenemos el eje x y vamos a poner ahí un cajoncito y tenemos el eje y. Bien, esa va a ser nuestra tabla de valores. El eje y no se olviden que es el eje vertical. Ahora, queremos graficar la función 2 elevado a x. Bien, por lo tanto, en esa x es donde nosotros vamos a empezar a reemplazar valores. Vamos a partir con valores bien sencillos, con un elemento bien particular. Primero empecemos con el menos 2, nos damos valores solamente en x, y luego vamos a saber cuál es su resultado en la y. Luego, menos 1, luego 0, luego 1, luego el 2, y vamos a llegar hasta el 3. Bien, vamos a llegar hasta el 3. Entonces, primero vamos a trabajar en base a esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese menos 2? Como corresponde a x, entonces vamos a ir a la función y en todas las x que encontremos en la función, ¿cierto? Que en este caso son 2, vamos a reemplazar el menos 2, ¿bien? Como pivote inicial. Por lo tanto, fíjense bien, si voy a reemplazar el menos 2, entonces esta función o f de x va a quedarme como una f en 2, ¿cierto? Lo cual va a ser igual que 2 elevado a x, pero en esa x que tengo ahí, vuelvo a reemplazar nuestra x, que es el menos 2. Bien, este resultado que vamos a encontrar acá va a ser el valor que vamos a agregar acá en la y. Bien, ahora, acá tenemos que acordarnos de un comportamiento, que es cuando una potencia tiene un exponente negativo. Cuando mi potencia tiene un exponente negativo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir nuestra base. ¿Y de qué forma lo vamos a invertir? Este 2, como está partido por 1, entonces el 1 va a pasar para arriba y el 2 va a pasar hacia abajo. De esa forma nuestro exponente pasa de ser negativo a positivo. O sea, fíjense bien, lo vamos a encerrar en un paréntesis mejor para que se entienda esto. Entonces dijimos que para que este exponente quede positivo,
el 1 debe pasar hacia arriba y el 2 va a pasar hacia abajo. Por lo tanto, este 2 partido por 1 va a quedar como 1 partido en 2. Y de esta forma me dice, ok, ahora como me invertiste, el signo va a cambiar de negativo a positivo. Y sabemos que si ya tenemos una potencia positiva, entonces podemos encontrar sus valores. Bien. En este caso, cuando tenemos una fracción elevado a un exponente, ¿cierto? Se eleva el numerador y también el denominador. O sea, 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Luego, 2 elevado a 2, 4. Por lo tanto, un cuarto será el valor que vamos a graficar en el valor de y. Y por lo tanto, fíjense bien que acá tenemos una coordenada cartesiana. Esto es como si nosotros ya tuviéramos un par ordenado x, y. Bien, donde x va a ser menos 2 e y va a ser un cuarto. Pasamos ahora a graficar menos 1. Fíjense bien acá. F en menos 1, vamos a graficarlo ahí, que va a ser igual a. Luego, ese menos 1, ¿cierto? Lo vamos a graficar también acá. No se olviden que tenemos una función que es 2 elevado a x, pero el valor de x ahora va a corresponder a menos 1, o sea, 2 elevado a menos 1. Como nuevamente tenemos una potencia con un exponente negativo, entonces tenemos que invertir nuestra base. Bien, nuestra base que en este caso es un 2, pero para invertirla necesitamos ver una fracción, o sea, 2 partido por 1. Nuevamente invertimos y eso va a pasar nuevamente a ser 1 partido en 2, y como invertimos, nuestro exponente, que está negativo, ahora pasa a ser positivo. Por ese motivo nosotros invertimos nuestra base. Ahora, un medio elevado a 1 es lo mismo que un medio. Bien, y de esa forma, por lo tanto, y acá va a ser un medio. Luego pasamos a reemplazar el 0. Entonces nuevamente en los valores de x vamos a reemplazar el 0. El 0 y eso me va a quedar como 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, 1. Bien. Luego vamos a reemplazar el 1 y tenemos f en 1 que es igual a 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1 que es 2. Bien, 2. Pasamos ahora a reemplazar el 2, ¿cierto? En la función. Y por lo tanto en todos los valores de x nuevamente seguimos con 2. Acá la función es 2 elevado a x, pero x vale 2. Y 2 elevado a 2 sabemos que es 4. Finalmente, la función la vamos a evaluar en nuestro último término, que es el 3. Y luego 2 elevado a 3. Y eso es igual a 8. Bien. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Bien. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo esto se grafica. Vamos a utilizar el mismo gráfico que tenemos acá. Bien. Ahora, fíjense bien en lo siguiente. Vamos a reemplazar los puntos con color rojo. Bien. Vamos a respetar los espacios de las cuadrículas para que ojalá esto se vaya graficando de la mejor forma. Bien. El punto menos 2 en x y menos 2 lo vamos a encontrar acá. Bien. Ahí encontramos el menos 2. A ver. El menos 2. Acá tenemos el menos 1. Bien. Ahora, cuando me dijo que era menos 2, en y me dijo un cuarto y el un cuarto está entre el 1. Vamos a poner ahí el puntito. Bien, está entre el 1 y el 0. Entonces vamos a graficar ahí el puntito, bien discreto. Luego tenemos el punto menos 1, y el menos 1 lo tenemos ahí, un medio. Entonces este va a estar un poquitito más arriba. Por ahí. Casi llegando al 1, pero no va a llegar al 1. Cuando x es igual a 0, acá tenemos el 0, ¿cierto? Acá en el centro, ahí tenemos el 0. Y ahí vamos a estar en y igual a 1. Entonces, si se fijan, vamos creciendo de a poquitito acá. Luego, cuando x es igual a 1, y nos pasamos para acá, 1, x es igual a 2. Y el 2 lo tenemos acá, ¿cierto? 2, por lo tanto, ahí lo tenemos. Luego, cuando x es igual a 2, que lo tenemos acá, 2, y es igual a 4, y 4 lo tendríamos acá. Bien. Respetando los espacios de los cajones. Fíjense bien que acá va creciendo más, se está levemente disparando. Y finalmente, cuando x es igual a 3, o sea, en el siguiente cajoncito, ¿cierto? Hay 3, y es igual a 8.
y 8 lo tenemos acá arriba. Y por lo tanto, fíjense en cuánto se dispara este crecimiento. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer para conocer su comportamiento? Vamos a trazar una línea que pase, ¿cierto?, por todos estos puntos. Fíjense bien cómo va a ser esta línea. Ahí. Y eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Bien. Y ese es un gráfico de nuestra función exponencial. Bien, esto sigue creciendo y se dispara, ¿cierto? Y podemos seguir encontrando más valores, pero a nosotros lo que nos interesa, ¿cierto?, es saber cuál es realmente su comportamiento. Bien, y en este caso sabemos que va creciendo. Bien, mientras más a la derecha miramos la función, va creciendo esta función. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a cambiar la página. Bien, entonces ahora vamos a ir con nuestro segundo ejemplo y vamos a graficar la función (4x más 2). Bien, 4x más 2. Entonces, fíjense bien, primero vamos a hacer una tabla de valores para saber cuáles van a ser los puntos que corresponden, en este caso a nuestro gráfico. Bien, x, y agregamos los valores de, vamos a agregar los valores de x y vamos a agregar los valores de y. Estoy teniendo problemas. Bien, entonces como les decía, vamos a agregar los valores de x y vamos a agregar los valores de y. Bien, había tenido un problema leve con el lápiz, pero ahora ya lo acabamos de solucionar. Vamos a evaluar nuevamente los valores pequeños. Bien, en x nos vamos a dar valores que pueden ser desde el menos 2. Estos son los que siempre recomiendo. Menos 1, 0, 1, 2 y lleguemos al 3. Bien, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todos estos valores? Reemplazarlos en los valores de x que encontremos en la función. Bien, por lo tanto, vamos a partir con el primero, que tenemos x igual a menos 2. Por lo tanto, en f vamos a cambiar la x por menos 2 y eso va a ser lo mismo que 4 elevado a x y 4 elevado a x, que es lo mismo que 4 elevado a menos 2. Bien, 4 elevado a menos 2 más 2. Bien, ahora, 4 elevado a menos 2, el 4 elevado a menos 2, no se olviden que tenemos que invertirlo. Bien, por lo tanto, vamos a tener acá un cuarto, ¿cierto? Porque se invierte. Acá tenemos un 1 y eso lo invertimos para que nuestro exponente pase de ser negativo a ser positivo. Y eso quedaría un cuarto elevado a 2 más 2. Bien, 1 elevado a 2, 1, 4 elevado a 2, 4. Bien. Luego, eso, no, 4 elevado a 2, 16. Bien, ahí sí. 4 elevado a 2, perdón, 16. Y eso lo sumamos con el 2. Bien. Ahora, para sumar esto debemos amplificar este 2, ¿cierto? Este 2 que sabemos que está acá partido por 1, pero ese 1 tiene que ser igual a 16, por lo tanto, 1 por 16, y arriba también amplificamos por 16. Y 2 por 16, luego esto nos va a quedar 1 partido en 16, más 2 por 16, que sería 32 partido en 16. Bien. Finalmente, denominadores iguales, mantenemos el denominador y 1 más 32, 33. Bien, por lo tanto acá será 33, 16 avos. Bien, ahora ese valor sabemos que para graficarlo tenemos que encontrar su número decimal. Bien, pero eso lo vamos a ver luego. Ahora reemplazamos el menos 1. Bien, lo mismo, f en menos 1, y eso va a ser igual a. Por lo tanto acá sería 4 elevado a menos 1 más 2. Luego, 4 elevado a menos 1, invertimos la base y nos queda un cuarto elevado a 1. Pero como cuando queda elevado a 1, entonces es lo mismo que nos queda así. Bien, nos va a quedar solamente un cuarto. Bien, un cuarto más 2.
amplificamos nuevamente nuestra base, ¿cierto? Como acá tenemos un 1, pero acá tenemos un 4, multiplicamos por 4 para igualar denominadores. Amplificamos arriba y abajo. Luego, un cuarto se mantiene, más 2 por 4 que es 8, y 1 por 4 que es 4. Denominadores iguales, mantenemos el denominador, y 1 más 8, 9. ¿Bien? Sería 9 cuartos el valor de y. Bien. Pasamos ahora al 0. Fíjense bien, evaluamos en la función el 0. Luego esto nos da 4 elevado a 0 más 2. Pero 4 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, eso es lo mismo que tener 1 más 2. No se olviden que cualquier potencia elevada a 0 es 1. Y 1 más 2, 3. Bien, por lo tanto, cuando esté en 0, y será 3. Luego pasamos a la f en el 1 y tenemos 4 elevado a 1 más 2. Y 4 elevado a 1 es igual a 4 más 2 y eso es igual a 6. Luego reemplazamos el 2 y con esto tenemos 4 elevado a 2 más 2. Bien, y 4 elevado a 2 que es 16 y 16 más 2 y eso es 18. Y luego la función la evaluamos en el 3 y con esto tenemos 4 elevado a 3 más 2. Bien, 4 elevado a 3 que es igual a 64 y 64 más 2, 66. Bien, entonces acá fíjense bien cómo nos fuimos disparando, cómo fue este crecimiento. Bien. Ahora, esto que tenemos acá, y lo vamos a copiar, todos estos datos, y los vamos a añadir en una nueva hoja porque ahora estos valores, ¿cierto? Con la función que tenemos, los vamos a graficar. Bien. Fíjense bien acá, no nos olvidemos que nuestra función era 4 elevado a x más 2. Bien. Entonces ahora sí, levantamos nuestro plano cartesiano por acá. Por acá. Como siempre les he mencionado, esto no es necesario que ustedes lo hagan de una manera tan prolijua, ¿cierto? Pero que se entienda, ¿cierto? Y que se vea como una función exponencial, de carácter exponencial. Eje X y tenemos el eje Y. Bien. Entonces ahora vamos a ir agregando los valores. No se olviden que como cuando tenemos que entender los valores, las fracciones, tenemos que entender también lo que son los decimales. Por lo tanto, en este caso para encontrar el decimal, solamente nos basta dividir el numerador con el denominador. Bien. Ahora, 33 sobre 16, dividimos 33 de 16, ¿cierto? Y eso nos va a dar como decimal 2,06. Bien, y eso lo vamos a ocupar como orientación. 9 cuartos, tomamos el 9 y lo dividimos con 4. Y eso nos da 2,25. 2,25. Ya los demás números son enteros y no necesitamos encontrar su decimal. Por lo tanto, ahora graficamos. Entonces, acá vamos haciendo algo bien bosquejado. Menos 2, vamos a pensar que el menos 2 está por acá. Vamos a dejar acá el menos 1. Por lo tanto, cuando está en menos 2, nos dice que y está en 2,06. Entonces, vamos a poner acá nuestro primer punto. Luego, bueno, vamos a poner todos los valores mejor acá, al tiro. El 0, el 1, el 2 y el 3. Bien. Entonces, acá cuando está en x2 menos 2, en y va a estar en 2,06. Cuando x está en menos 1, en y va a estar en 2,25, un poquito más arriba. Bien. Luego cuando esté en el valor 0 de x, en y va a estar en el 1. El 1 que lo vamos a hacer por ahí. Luego cuando esté en el 1, fíjense bien, va a estar en y en 6. Por lo tanto vamos a estar por acá. Cuando esté en el 2, acá solamente estoy haciendo una representación aproximada para que se entienda. Cuando el valor de x esté en 2, en y va a estar en 18. Acá fíjense bien cómo se va disparando.
Vamos a pensar que está por acá. Ahí en 18. Y fíjense que cuando está en el 3 ya está en Y66 y ahí ya se nos dispara, pero uff, mucho. Entonces, luego de eso, fíjense bien, uno va uniendo y uno a la hora de unir, esto toma una forma exponencial. Bien, esta es una curva de carácter exponencial y esto crece, crece y crece. Ya es una curva lo que se debe ver acá, ¿bien? A mí quizás me cuesta un poco más, pero ustedes como tienen un cuaderno cuadriculado, la idea es que puedan aprovecharlo bien y poder graficar de la mejor forma. Mucho más. Bien, estimados, ya la próxima clase nos encontramos trabajando más de este tipo de ejercicio en el gráfico. Bien, que tengan, espero que les sirva y nos encontramos pronto. Bien, un abrazo, nos vemos. Chau, chau.